a él lo estafaron. ¿Quién es el villano en este partido? ¿Hay alguna mentira, algo que veas que usen otros constructores y que pueda ensuciar? Fuego amigo, Fuego amigo, o fuego sea... amigo, claro. Sí, acomodame la economía y te lleno de estilo. Bienvenidos al primer programa de la serie de entrevistas acá en el canal de Celulosa Pro. Entrevistas donde vamos a hablar con emprendedores, gente del mundo de la construcción, gente del mundo de los negocios y donde queremos conocer la parte picante del negocio. Y acá estamos en el primer programa con Leonardo Andretto. Leonardo, ¿cómo estás? Hola Lautaro, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para responder y charlar un poquito de todo esto que estás diciendo. Leonardo es constructor de steel frame, un método de construcción distinto al tradicional, que el que no sabe qué es el steel frame lo puede googlear. No venimos a hablar de eso, venimos a hablar de cosas más picantes, que a la gente le gusta más, que quiere conocer un poquito más. ¿Qué parte del trabajo que haces es lo que más te cansa explicarle a la gente? Varias cosas. Varias cosas. No, en realidad uno cuando recibe a un cliente en la oficina, ¿no? Obviamente, como digo siempre, le tenemos que vender una casa y le tenemos que vender una casa en un método constructivo que la gente no conoce. Entonces, algunos por ahí que han viajado o se han informado, sí, vienen ya con algo, con una decisión, algo más visto. Pero bueno, hay veces que tenemos que poner, como decimos, el cassette y empezar a explicarle todo. Y bueno, esa es la parte un poco más engorrosa, explicarle parte por parte qué significa el steel frame, cómo funciona y qué es lo que van a encontrar en el momento de empezar a vivir esta sensación de este método constructivo, ¿no? Un método constructivo que, como bien decíamos, es distinto al método tradicional. Acá en Argentina, más que nada, aparte, el ladrillo tiene mucho valor, hasta casi sentimental, podríamos decirle, ¿o no? Cultural diría yo. Es una cuestión que, bueno, también eso es una parte de lo que se le explica al cliente, porque obviamente como una cuestión, como decíamos, una cuestión cultural, tenemos el chip un poco europeo de lo que es la piedra, la roca, construcciones europeas, ¿no? Que es lo que se ve generalmente. Entonces, eso traído a Argentina cuesta mucho que la gente lo entienda. La gente cuando le hablas de steel frame piensa en algo muy débil, algo que ahí entramos también en lo que por ahí comentamos un cachito antes, que es en se vuela la casa, se viene abajo, si hay vientos, ¿qué pasa? Y bueno, y ahí es donde tenemos que empezar a explicar punto por punto toda esta cuestión. ¿Qué camino hubo, además de la explicación a la gente, además de contarles cuando esto en un momento fue nuevo, qué camino hubo atrás que te llevó a querer también elegir este método constructivo? Mi camino fue un poco por suerte, ¿no? Encontrar el sistema constructivo en mi vida fue de casualidad. Yo estaba en otro rubro y necesitaba hacer una construcción. Y bueno, buscando, indagando, yo soy bastante obsesivo con eso, encontré como este método que todavía no estaba en Argentina, casi no existía, y me interesó muchísimo y yo me metí dentro. Así que bueno, fui de los primeros, como quien dice, que comenzó con esto, a prueba y error, no como es hoy, ¿no? Que tenemos todos los parámetros ya alineados y hay un camino bastante allanado. Fue prueba y error y bueno, esa fue la forma de encontrarme con este método constructivo que ya es sistema tradicional. ¿Sí? Cuando uno dice steel frame o tradicional, el steel frame es sistema tradicional desde el año 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un trabajo atrás donde se demostró que este sistema constructivo iguala en los requerimientos, pero supera en virtudes a la mampostería. Fuiste de los primeros, o sea que después hubo segundos, hubo terceros, había jugadores en el partido. Entonces me gustaría saber quién es el villano en este partido. ¿Quién es aquel que uno dice hay que poner un poquito más el ojo, hay que prestar un poquito más de atención? Acá tenemos varios jugadores, como decís vos, que tuvimos que tener en cuenta y por ahí, muchos problemas que tuvimos que ir sorteando. En primer lugar, tuvimos el gran enemigo o villano,
como decís vos, es el otro método constructivo que sabemos que es la mampostería, a la cual tenemos que ir quitándole terreno. Esto se viene haciendo hace muchos años, que venimos ganando como terreno a lo que es la construcción en mampostería. Hoy entras a un barrio cerrado y gran porcentaje de las construcciones son en steel frame. En barrios abiertos también, pero yo lo noto mucho más en barrios cerrados. Y esto es algo que el otro día comenté en un video que hice. Cuando una persona, una familia elige construir una casa de ciertas dimensiones, estamos hablando casas de 250, 300, 400 metros, es una inversión muy grande. A veces es la inversión de toda su vida. Entonces, elegir el steel frame quiere decir que están decididos y están convencidos en que el sistema funciona, si no, no lo harían. Así que bueno, volviendo a la pregunta, el gran villano de esto, en primer lugar, es la mampostería. Otro método constructivo. Otro método constructivo. Estamos hablando entonces de una comparativa. ¿Dónde crees que ese método constructivo, que esa forma de encarar una construcción puede llegar a vender más humo? Me pasó la vez pasada en una reunión de cerámica roja, o sea, de ladrillo, donde hablaban de sustentabilidad. Yo no veo sustentabilidad en una piedra, en un hormigón. O sea, pueden tener otras virtudes estéticas, tal vez, ¿sí? Lo podés vender por otro lado, pero no por sustentabilidad. No existe. Sabemos bien que no existe. Para comparar en métodos, en formas sustentables, la capacidad térmica, acústica de steel frame, por ejemplo, en un muro de 15 centímetros tenemos que lograr un muro en mampostería de 45 centímetros con un intermedio en cámara de aire o con telgopor o con una aislación, donde no solo perdemos mucho dinero en construir ese muro, sino que perdemos metros internos. Si en una casa de 120 metros aproximadamente perdemos en metros cuadrados el baño. ¿Hay alguna mentira, algo que veas que usen otros constructores y que pueda ensuciar también tu terreno, que vos digas, no vaya por este camino? Porque no es conmigo, es con todos, es con el método en general. Sí, obviamente. Siempre clientes que me consultan, potenciales clientes, les digo lo mismo. Tener cuidado con en steel frame el factor condicionante es la mano de obra. ¿Por qué? Porque los materiales que utilizamos en su mayoría son todos iguales, son los mismos que utilizo yo al que utiliza el otro constructor. La diferencia puntual está en la mano de obra. Y este es un sistema donde tenemos que tener una mano de obra calificada, donde tenemos que tener una ingeniería, donde tenemos que tener un respaldo profesional, con una arquitectura. Y bueno, y eso es condicionante a la hora de elegirlo. Yo entiendo por ahí la necesidad de otros constructores en querer trabajar, querer arrancar, y muchas veces pasa sin capacitación, ¿sí? Solamente viendo videos de YouTube. No existe eso, no puede pasar. Como digo, mi primer villano, como decís vos, Lautaro, es la mampostería, pero en segundo lugar son los malos constructores. El constructor que quiere bajar costos, bajar el valor de su trabajo para poder captar clientes. Y eso a la larga no funciona y termina mal. Por eso le digo a los clientes, si vos me pediste un presupuesto y yo te cobro, por ejemplo, 10 pesos y otro te cobra 8,59, podemos hablar. Ahora, si yo te cobro 10 y el otro te cobra 3, en el medio tenés un problema grande. Mencionabas el precio y qué tema delicado más hoy en día, ¿no? ¿Cómo justificás eso vos, sintiéndote que sos el que cotiza 10 cuando los demás pueden cotizar 6 o 7? ¿Cómo le mostrás vos al mercado cuál es tu proceso en decir, oh, mirá que sí, yo soy más elevado en el precio? Mi trayectoria, mi experiencia, y lo comparo, creo que la vez pasada lo hablábamos, justo en esa llamada medio al aire que salió, ¿no? Lo comparo con los autos. Yo me gusta comparar casi todo con los autos. Existen Ferraris y existen otra gama de autos. Existe Fiat, Peugeot. Yo vendo Ferraris. Trato de vender Ferraris. Trato de brindarle al cliente la mejor calidad que puede haber. No digo que sea perfecto, pero trato de llegar a una construcción de mucha calidad y diferenciarme. Creo que diferenciarse ahí está el objetivo real, ¿no? Diferenciarse. Y bueno, y como digo, yo tengo mi precio, mi valor, y si hay gente que lo paga es porque entendió qué es lo que ofrezco, ¿sí? Entonces, creo que por ahí viene la mano. Hablábamos entonces, bueno, de las malas prácticas, del a veces sentir que no es
un personal calificado, aquel que va a desarrollar la obra. ¿Qué hiciste vos alguna vez en tus inicios, de repente, por inseguridad o por querer cerrar rápido un negocio, alguna mala práctica, no desde la mano de obra, sino desde decir, uy, me la mandé en esta cotización, podría haber hecho tal cosa, podría haber hecho tal otra? Me ha pasado perder mucho dinero por ahí, pero como digo siempre, perder dinero es parte de, ¿sí? Nos va a pasar, va a pasar. Muchos tienen por ahí miedo en iniciar algo por miedo a perder, por miedo a que vaya mal. Hacelo, equivocate. Es el camino. No existe la perfección, ni en esto ni en nada. Vas a tener que equivocarte para poder crecer y entenderlo. Si te equivocás una vez, dos, y lo corregís, está perfecto. Ahora, si te equivocás sistemáticamente, estás fuera, estás out. Porque las puertas se cierran. A mí me ha pasado, y a veces me pasa, porque uno está en la vorágine de las obras, hay veces que uno falla con compra de materiales, con por ahí cosas que no has cobrado y las tenés que hacer porque figura en el contrato y lo tenés que respetar, lo tenés que respetar, tenés que responder. Yo creo que lo mejor que vendo no solo es la construcción de la casa, sino el postventa. Y también lo comparamos con los autos. Vos vas a la postventa de Toyota y súper satisfecho, no creo que tengan, porque lo viví. Entonces, creo que va por ahí también, ¿sí? Poder responder. Quedó mal algo, respondan. Y esto creo que es contagioso. Lo que yo trato siempre es de contagiar, porque no he parado desde que inicié hasta el día de hoy en el mundo de la construcción. Y muchas veces otros constructores me dicen, y lo que pasa es que vos querés acaparar todo, querés construir. No es así, no es real. Si hoy me llaman y me dicen, Andreto, ¿podés construir en Ushuaia o en Jujuy? Les digo que no, porque no tengo capacidad para hacerlo. Sí está bueno que haya un constructor capacitado y calificado para que lo haga en esos lugares. Entonces creo que también hay que entenderlo. Y en ese sacrificio, en esa pérdida de dinero en el camino, en esas malas prácticas que puede haber de constructores que ensucian un poco el mercado, ¿no pensaste en abandonar en algún momento? ¿No dijiste, tiro todo, tiro la toalla? Y mirá, pasa, pasa en todo, siempre pasa. Siempre uno tiene un momento de, no solo en esto, sino en la vida, en que quiere dejar todo, abandonar, porque se frustra. Pero bueno, ahí también viene el temple de cada uno, la proyección que uno ve. A mí me tocó bastante de grande, como quien dice. Entonces, yo soy un emprendedor de alma. He emprendido muchas veces, he tenido muchos negocios y más allá que hoy es mi forma de vida, me va muy bien. Si lo tengo que dejar y cambiar, lo hago. ¿No tendrías problema entonces en realizar otra práctica, en realizar otro tipo o método constructivo o amoldarte a lo que el mercado pide, ¿no? ¿Sentís que hay alguna práctica dentro del mundo de la construcción que está quedando atrás, que va a quedar atrás y va a quedar inevitablemente obsoleta? Es que ya lo hago, ya lo hago. El método constructivo, el steel frame, cuando inició, era muy distinto a lo que hago hoy. Es totalmente otra cosa. Nosotros cuando empezábamos, más allá que la perfilería de acero es la misma, las envolventes, las aislaciones, eran totalmente diferentes. Era lo que había y se hacía con lo que había. Nosotros en el exterior poníamos placa cementicia como terminación final y sabíamos los resultados, hasta sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y sin embargo era lo que había y se aceptaba. Hoy en día tenés un montón de variables, no solo en terminaciones exteriores, sino hoy tenés diferentes interiores, aislaciones, terminaciones. Hoy está la celulosa, hoy tenemos diferentes cuestiones. Así que bueno, ya lo venimos haciendo. También en la perfilería, yo cuando comencé era solo comprar los perfiles normalizados, estandarizados, cortarlos en obra y montarlos. Hoy yo me especializo y trabajo en el exterior con perfilería de sección variable, que es una conformadora con un software que te corta el perfil de acuerdo a lo que el panel y la ingeniería solicita y se arma distinto también. Entonces, va a cambiar. Ya cambió y va a seguir cambiando. ¿Y hay algo que te preocupe de acá a 10 años en relación al sistema constructivo del steel frame? Vivimos en Argentina. Lo que me preocupa, que creo que lo que le preocupa a todos, es la economía, ¿no? Es condicionante. Nosotros tenemos este tipo de economía que en el mundo no entienden cómo vivimos. Yo muchas veces cuando viajo les
me tomo el trabajo de explicarles y veo las caras que hacen con los dólares, cantidad de dólares que teníamos, con toda el sub y baja, la inflación, que es en otros países estarían en una guerra civil, creo. Pero bueno, la gran condicionante nuestra es el acero. Entonces, y es una contradicción también, porque siendo fabricantes de acero, que el acero sea condicionante dentro de nuestro país es increíble. Cuando en otros países donde, por ejemplo, trabajo, el acero se compra a China por teléfono y te lo traen y es un producto más. No es la condicionante. Es muy barato el acero. Entonces ahí creo que está la cosa también. Creo que viene por ahí. ¿Y por qué crees que no traen el acero directamente de China? Bueno, ahí entramos en un problema poco político, un poco en esas cuestiones que a veces por ahí no queremos meternos mucho, pero termina siendo un poco el monopolio. Nosotros tenemos acero, lo producimos acá, pero el dueño del acero es uno. Entonces, podemos traerlo. Hoy hay apertura, entonces podemos llamar a China y que lo traigan, ¿sí? Podemos decir, tráigame acero, empezar a trabajar con acero chino. Creo que, no sé si se debe estar haciendo, pero el tema es si por ahí cambian las cosas y no podamos entrar más acero. ¿Cómo volvemos a pedirle al dueño del acero que nos vuelva a vender? Creo que es uno de los temas, creo que es uno de los temas a tener en cuenta en ese sentido. ¿Hay alguna cosa que hayas aprendido un poco tarde? Que decís, si hubiese aprendido esto más temprano. No solo en este rubro, en la vida me pasó así. Fueron aprendizajes cortos, como te digo. Tuve varios emprendimientos y soy emprendedor, emprendo de lo que sea, así me fue también. Pero bueno, creo que de cada cosa que me ha pasado, tuve un aprendizaje. Yo, por ejemplo, he hecho cosas, he tenido emprendimientos donde me ha ido realmente mal, ¿sí? Y a quedarme con lo que tengo puesto, a ese nivel, ¿eh? Y hoy ese mismo emprendimiento lo hago y me sale bien. Entonces, ¿me entendés lo que digo? ¿Qué cosa la vida te va dando cada logro o cada decepción en su momento justo? Por eso digo, hay que no solo soñar, sino ponerle todo lo que puedas ponerle y sacarlo adelante. Y ese resultado, vamos a llamarle éxito. ¿Qué es el éxito para vos? No, el éxito, a esta altura de mi vida, tengo 52 años, el éxito es estar tranquilo, vivir en el lugar que quiero. Durante toda mi vida, muchas veces me dicen, creo que te conté un poco de mi vida, muchas veces me dicen, vos fuiste casi toda tu vida pobre. No, corrección, el 80-90% de mi vida no tuve dinero, nunca fui pobre, porque siempre tuve un objetivo. Estuve siempre seguro de dónde quería llegar o dónde quería estar. Y siempre viví donde pude, hoy vivo donde quiero. ¿Por qué? Porque pude lograr mis sueños, porque pude no lograr solo mis sueños, sino llegar a lugares donde ni siquiera soñé. Nunca soñé que me contrataran de otro país, por ejemplo. Porque no hay dudas, cuando vos trabajas afuera, las diferencias económicas son abismales. 7-1 más o menos. Y a mí acá me va muy bien, ¿eh? Así que hay una diferencia muy grande. A ese nivel te lo estoy diciendo. Y otra diferencia de cuando vas afuera es que el dinero está. Hablamos de lo que vos quieras, de otra cosa, de trabajo, de exigencias, de lo que vos quieras. Pero el dinero siempre está cuando vas afuera. En tu trayectoria, sabemos que has hecho construcciones para gente famosa. ¿Cómo es trabajar con un famoso? ¿Cómo es trabajar con alguien de la farándula? ¿Es más exigente? ¿Buscan más los detalles? ¿Cómo se encara un trabajo en relación a un cliente que es una persona normal? Que los famosos también lo son, pero que capaz que o tienen más presupuesto o tienen alguna exigencia extra. Bueno, volviendo, llegando a esta pregunta, el tema del cliente conocido, de la farándula, creo que se refieren a Guido Zuller, que estuvimos hablando el otro día con los chicos, con Mariano, con Vanessa, con los chicos. Y bueno, nada, trabajar con Guido fue una experiencia hermosa. Más allá de que a él le fue mal, todo inició, volvemos a lo mismo, con una mala praxis, a él lo estafaron, contrató una constructora que le llevó el dinero y no le hizo nada, así que bueno, él me contactó, fue un poco raro porque yo estaba en una obra un día y me mandan un mensaje, hola, soy Guido Zuller,
necesito hablar con vos. Y yo pensé, digo, es una joda, ni le contesté, hasta que me insistió tanto que me llamó por teléfono, ¿viste? Y me dice, hola, soy Guido Zuller. Y ahí digo, es Guido Zuller. Y me comentó un poco lo que le había pasado. Yo algo había visto medio por arriba, así que nada, nos pusimos en contacto, fui a ver y sí, lo habían estafado. Así que bueno, a partir de eso empezamos a programar una casa hermosa en un barrio muy lindo donde él vivía, que ya no vive más ahí. Él es un genio, más allá de lo que vemos, ¿no? de la farándula, es muy inteligente, es arquitecto, comisario de a bordo, jubilado de aerolíneas, así que no es poca cosa. Y la pasamos muy bien, muy bien. La verdad que fue compartir con él, porque él en ese momento vivía en su casa medio como podía, porque estaba medio a hacer todo, y nosotros fuimos acompañando todo eso, dándole tranquilidad que iba a quedar bien, y al final se pudo llegar a concretar, a concluir todo, quedó muy contento y bueno, es un logro, ¿no? Creo que también pasa, ¿no? Cuando vos tenés un cliente con mucha exposición, es un arma de doble filo, ¿sí? Te puede ir muy bien o te puede ir muy mal si haces las cosas mal. Entonces creo que son apuestas muy fuertes también. Bueno, a mí los desafíos me gustan, así que le dimos para adelante y quedó todo muy bien. Me habías comentado, ¿no? Una mala praxis, o sea, hubo una estafa en el medio. ¿Iba a ser también en Steel la construcción o vos le presentaste el Steel? Dijiste, mirá que yo trabajo con este sistema constructivo. Era en Steel Frame, un caso muy conocido, salió en televisión, la empresa, todo, ¿no? Tiene un largo recorrido esa. No solo a Guido, estafaron creo que cerca de 50 personas. Así que nada, fue una cuestión por ahí muy fea. Y yo más que nada en ese momento, cuando pensé en tomar la obra, yo generalmente no hago muchas refacciones o no agarro obras empezadas, pero aposté a esto, aposté a que salga adelante y que el Steel no quede implicado dentro de este tema. Porque yo a veces también comparo cuando me dicen, no, porque el steel frame me construyeron mal. En mampostería pasa. Lo que pasa es que el albañil que hizo la mala praxis en albañilería no se conoce, porque lo hizo Josecito o Juancito. Ahora, cuando el constructor de steel lo hizo mal, dicen el sistema no sirve. O sea, volvimos a los villanos. Volvimos a los villanos, ahí estamos de vuelta con los villanos. Que bueno, tuvimos varios villanos, como yo te decía al principio. Cuando recién inició el Steel, que estábamos en Facebook, éramos 10 constructores de Steel Frame y nos matábamos entre todos. Y eso nos quitó muchos clientes, porque el cliente cuando entraba a un grupo de Steel Frame para elegir un constructor y un constructor le sacaba mano a otro, era contradictorio y eso no hizo bien. Hasta que, bueno, se fue como filtrando y quedamos lo que queríamos ir para adelante, los que queríamos mostrar nuestro trabajo, que la gente entienda de qué se trataba, que nos elijan, que elija el sistema constructivo. Y así, bueno, anduvo bien, fue contagioso y hoy el Steel creció, es sistema tradicional y ya está impuesto, ya está. Mampostería nombrabas como primer villano, top 1. Sí, Top 1, total, aquel, total, el guasón de Batman. Total, sí. Después tenemos en el puesto 2 Al par que hace las cosas mal. Fuego amigo. Fuego amigo, o sea. Fuego amigo, claro. Yo mostraba una foto de una obra y salía otro constructor a decirme, la masilla en la esquina te quedó mal. Vamos con el tercero y armamos el top 3. Dale. ¿A quién pones? Y la economía. Uf. La economía. Sí, acomodame la economía y te lleno de Steel. Acomodámela y estamos a full. Sí, total. Sí. Nosotros vivimos en un país que es inviable. Hoy, bueno, viste, por eso entramos en un tema político siempre, ¿no? No, porque si antes estábamos mejor, ahora estamos peor, pero antes estábamos con 250, hoy estamos con 30, pero estamos peor. No lo sé. Pero sí que es un país que en el mundo no entienden cómo vivimos. Vos le explicás, o sea, por eso te digo, y no te estoy hablando que fui a hablar con gente en Alemania o en Estados Unidos o en Dinamarca, ¿eh? Estamos hablando con gente del Caribe. Yo laburo en Dominicana, en Bahamas, hablo con gente de Puerto Rico, que son países pobres también, ¿eh? Son lugares donde Dominicana comparte isla con Haití, o sea, tremendo, uno de los países más pobres del mundo. Y Dominicana hoy vive del turismo, está dentro de todo bien. Ellos dicen que están en crisis, pero tienen
3 y pico anual de inflación. ¿Sí? Yo les digo a ellos, eso a nosotros no nos despeina, pero no entienden cómo vivimos nosotros, cómo hacemos para esa fluctuación. ¿Me entendés? Por eso el crecimiento que tienen, más allá de que sean países pobres, ellos ponen objetivos anuales de crecer un 1, un 2%, y la empresa en la que yo trabajo desde el 2004 que no para de crecer. Eso acá es imposible, no existe. No existe desde 2004 hasta hoy. Una empresa puede ser muy puntuales, pero una pyme no existe en ese sentido en Argentina. Tenemos que volver a reinventarnos y hasta cambiar de rubro, si no desapareces. Así que bueno, creo que la economía es condicionante en esto. Vamos a mantener la tradición de los vivos. Dale. Hay una palabra que la gente tiene que poner ahí, ustedes en los comentarios, si llegaron acá hasta esta parte del video, y la va a decir el señor Leonardo Andretto, la palabra de hoy. Bueno, va a ser villano. Villano es la palabra. Muchísimas gracias, Leonardo, por haber venido. No, gracias a vos, Lautaro, y a todos, a los chicos de Celulosa Pro que me invitaron, hicimos el vivo, así que bueno, acá estamos iniciando. Y bueno, y que sean muchos más, que por favor sigan con esto, que nos hace bien a todos. Así que muchas gracias. Y del otro lado, muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto. No se olviden de dejar el like, de dejar un comentario, de escribir la palabra villano. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.